3 días de diluvio. De un diluvio como Bengala no había visto desde hacía varios años. De un corralillo a otro y por todas las callejas de Anantnagar, no tardó en repetirse la palabra que era una obsesión en la memoria colectiva de la India desde que existe el monzón. Bona, la inundación. Al entusiasmo desenfrenado de los primeros momentos, sucedía una búsqueda frenética de paraguas, de telas enceradas, de cartones, de plásticos, de todo lo que podía usarse para calefatear los tejados y contener el agua que invadía las viviendas. Luego todos se precipitaron a buscar recipientes y cualquier clase de utensilios que permitieran achicar el agua, pero ésta volvía una y otra vez brotando del suelo. Calcuta está construida sobre un delta y sus slums se encuentran en los terrenos más pantanosos, donde nadie quería instalarse. Finalmente hubo una búsqueda desesperada de ladrillos y de todos los materiales susceptibles de elevar los charpoy de los cuchitriles, el único refugio donde los náufragos podían poner a salvo a sus hijos y algunos enseres. Pero enseguida se agravó la situación y apareció el terrible ruido. El chapoteo del agua dominó el alboroto general. Las voces cobraron una resonancia especial a causa de la capa líquida que les hacía eco. Max percibió así una débil llamada que procedía del cuarto vecino. Fue a ver, intrigado. La niña, que le había llevado un paraguas cuando las cataratas de marzo se habían deslizado en la marea negruzca y estaba ahogándose. Max la agarró por los cabellos y se la llevó a su cuarto. Su cuarto, una ciénaga viscosa pestilente. Ahogados por el diluvio, las letrinas, las cloacas, los desagües de los establos se habían desbordado, y su caudal inmundo acababa de franquear el murete de protección ante la puerta. Para salvar los cartones de leche en polvo y el baúl de medicamentos, Bandona había sujetado una sábana a las 4 esquinas del armazón. Esta hamaca improvisada parecía la vela de la balsa de la Medusa. En otros sitios, los paraguas permitían otras proezas. La astucia consistía en colgarlos al revés debajo de los canalones de los tejados y en vaciarlos en cuanto se llenaban. Al desbordamiento de excrementos, al hedor y a la humedad no tardó en añadirse el hambre. Como las tortas de boñiga se habían convertido en esponjas, las mujeres ya no podían cocinar ningún alimento. Rascar una cerilla se había convertido en una auténtica hazaña de supervivencia. Fíjate, gran hermano, explicó Kalima a Lambert. Frotas vigorosamente la cerilla en el sobaco para calentar el azufre y luego, ¡pumba!, la rascas y se te enciende. Y el milagro se produjo. Una llamita apareció en medio del diluvio entre los dedos del eunuco. Lambert trató de repetir la operación, pero el sobaco de un cura católico francés no debe de segregar los mismos fluidos que el de un jirja de la India de los faquires. El fracaso fue total. A tientas, pues, chapoteando con agua hasta la cintura, en medio de ratas y perros ahogados, Lambert tuvo que lanzarse en plena oscuridad a la búsqueda de Margareta, Kamrudin, Bandona y los demás miembros del Comité de Ayuda Mutua. Era urgente organizar socorros. La lluvia seguía cayendo. El nivel del agua subía. La situación se agravaba. Todo el resto de Calcuta conocía una pesadilla semejante. En los barrios bajos del este, por el lado de Topsia, Kasba, Tilhala, millares de habitantes habían tenido que huir precipitadamente o refugiarse en los tejados. La ciudad entera estaba sumida en las tinieblas. Las cataratas habían inundado los transformadores y las líneas eléctricas. Ni un tren podía llegar a las estaciones. El tránsito por carretera estaba completamente paralizado. Los víveres empezaron a escasear. 1 kilo de patatas costaba ya la suma astronómica de $1. Un huevo valía $0,10. No había ya ningún transporte urbano, lo que hacía felices a los rickshaws Wallace. Hazari, que contaba con aquellos días catastróficos para completar la dote de su hija, estaba exultante. Qué alegría contemplar el espectáculo de desastre que ofrecían los orgullosos autobuses rojos con la Imperial de Calcuta y los tranvías azules y blancos y arrogantes taxis amarillos de los Ardassi Six y los ambassadors particulares con choferes de uniforme. Motores inundados, carrocerías hundidas en el lodo hasta las portezuelas, abandonados por sus viajeros y por sus conductores, parecían pecios de barcos en las riberas del Hooghly.
Qué magnífica ocasión teníamos por fin de vengarnos de todas las brutalidades de los choferes, de los humillantes regateos de los clientes. Por una vez podíamos exigir tarifas proporcionadas a nuestro esfuerzo. Nuestros carritos con sus ruedas altas y sin más motor que nuestras piernas eran los únicos vehículos que podían circular por las calles inundadas. Y hasta el último día de mi vida seguiré oyendo los llamamientos desesperados de los clientes suplicándome que les aceptara en mi rickshaw. De golpe había dejado de ser el animal despreciado e insultado, al que se le pateaban las costillas para que fuera más aprisa, a quien se discutía 10 o 20 paisas al llegar del precio convenido de la carrera. Ahora reñían entre sí, ofrecían 2, 3 o incluso 4 veces el precio habitual para poder aposentar sus nalgas y sus paquetes en la empapada banqueta de las únicas embarcaciones que navegaban en el mar de Calcuta. Cada trayecto proporcionaba al antiguo campesino una pequeña fortuna, casi toda la ganancia de una jornada de antes del monzón, pero a costa de tantos sufrimientos. Cubierto por la inundación, cada obstáculo representaba una trampa asesina. Por ejemplo, los trozos de chatarra con los que sin cesar los pies corrían el riesgo de empalarse, chapotear en la mierda hasta los muslos, tropezar con cadáveres de ratas o de perros era una broma, dirá sin embargo Hassari, porque lo peor era la tortura de la lluvia sobre nuestros huesos. Sudar bajo aquellas cataratas sin poder secarse nunca, no es lo más aconsejable para la salud. Por mucho que secara mi dhoti y mi camiseta después de cada carrera y que luego me friccionase las extremidades, estaba siempre bañado en una perpetua humedad. A fuerza de empaparse en el agua infecta, muchos compañeros contrajeron también enfermedades de la piel. Los pies de algunos parecían esos pedazos de carne que se ven en los mostradores de las carnicerías musulmanas. Estaban llenos de úlceras y de llagas, pero el verdadero peligro eran los resfriados, sobre todo en mi caso. Muchos compañeros dejaban los pulmones en el monzón. A eso le llamaban neumonía o algo parecido. De sopetón os coge una fiebre terrible y luego se tirita de frío y uno revienta sin haber tosido siquiera. Ramatullah, el amigo musulmán con quien compartiría el rickshaw, aseguraba que era mucho más agradable que la fiebre roja, porque es una cosa muy rápida y uno no escupe los pulmones. Cuando Hassari mostró a su amigo, hijo del milagro, el producto de sus 2 primeras jornadas de monzón, el taxista, ahora condenado al paro por la inundación, lanzó un grito de admiración. ¡Caramba, Hassari! Para ti, lo que cae del cielo no es agua, sino pepitas de oro. La alegría del rickshaw Walha no iba a durar mucho. Al día siguiente, al llegar a la parada de Park Circus para hacerse cargo de su rickshaw, vio a sus compañeros reunidos en torno a un carrito. Era el suyo, pero aunque buscó a Ramatullah en el grupo, no acertó a verle. Entonces el más viejo de la parada le dijo: «Tu amigo ha muerto, Hassari. Ha caído en una alcantarilla. Es el tercero que se ahoga desde ayer. Parece ser que han dado la orden de quitar todas las tapas de las alcantarillas para facilitar la evacuación del agua». Sucedió casi enfrente de su antiguo cuarto de 19 Fakir Bagan Lane. Lambert notó que la manita le rozaba. La cogió, estaba inerte. Tiró del cuerpecito que flotaba sobre la superficie del agua y lo izó hasta la plataforma de la tea shop de Surya, el viejo hindú. Gritó, fue chapoteando hasta la puerta de Menhub, su antiguo vecino. Llamó a la puerta de la chabola de la madre de Sabia. No había nadie en ninguna parte. La calleja parecía un decorado de cine abandonado por sus comparsas. Solo se oía el silbido del diluvio, el ruido del agua y los penetrantes chillidos de las ratas huyendo de sus refugios. De vez en cuando, una de ellas caía al agua y se oía un plaf. Tanteando el suelo antes de dar cada paso para no caer en las profundas zanjas que cortaban la calleja, Lambert anduvo unas decenas de metros. De pronto, la voz se elevó de la cloaca, grave y potente, ascendiendo como un himno hacia las cataratas, y la bóveda opaca del cielo surcando de relámpagos. «Más cerca de ti, Dios mío, más cerca de ti», cantaba a voz en grito el sacerdote, como los náufragos del Titanic la noche que su paquebote fue engullido por el mar. Los indios del Comité de Ayuda Mutua esperaban en el cuarto de Max. Todo el mundo tenía agua hasta las rodillas. La atmósfera era lúgubre. «Paul, gran hermano, es el pánico», anunció el viejo Kamruddin, habituado no obstante a las inundaciones del slum. La gente huye a todas partes. Al menos 500 personas se han refugiado ya en la gran mezquita. La mezquita era el único edificio que tenía varios pisos. «Y esto no ha hecho más que empezar», añadió Margareta, cuyo sari empapado se le pegaba a la piel. «Parece que el Ganges se está desbordando».
Basta de malas noticias, cortó entonces el anglo-indio Aristóteles John. No estamos aquí para lloriquear, sino para decidir cómo podemos prestar alguna ayuda. Aristóteles tiene razón, aprobó Lambert, cuyas zapatillas de deporte llenas de agua formaban burbujas. Hubo un silencio. Todos eran conscientes de lo enorme de su tarea. Max fue el primero en hablar. Habría que vacunar rápidamente. El cólera, el tifus. Corremos el peligro de tener unas epidemias colosales. ¿Cuántas dosis tienes?, preguntó Lambert, señalando la cantina de medicamentos en la hamaca. Una miseria. Hay que ir urgentemente a buscar a los hospitales. El candor del médico hizo sonreír a los demás. Este americano es incorregible, pensó Lambert. Después de todos estos meses en Calcuta, aún razona como si estuviera en Miami. No habría que empezar por organizar aprovisionamiento de los refugiados, sugirió Kamrudin. Miles de personas van a encontrarse sin agua y sin comida. Exactamente, dijo vivamente Lambert. Entonces se oyó la voz suave pero firme de Bandona. Paul, gran hermano, lo más urgente es socorrer a los viejos y a los enfermos que siguen en sus casas. Muchos morirán ahogados si no se les va a buscar. Nadie conocía las prioridades de la angustia como la joven Asamesa. Sin embargo, en aquella ocasión se equivocaba. Sus palabras evocaron súbitamente en la mente de Lambert una urgencia aún mayor. «Los leprosos», gritó. «¡Deprisa, los leprosos!». Señaló a Bandona, Max y Kamrudin. «Vosotros tres, corred a salvar a enfermos y viejos. Yo voy con Aristóteles y Margareta a donde los leprosos. El reencuentro en la Jama Masjid». La Jama Masjid, la gran mezquita, el modesto edificio rectangular con 4 pequeños minaretes en los ángulos, aquella noche parecía un faro en la tormenta. Cientos de personas se aferraban a las celosías de las ventanas, atropellándose, gritando. Otros no cesaban de llegar. Padres a veces con 3 o 4 niños sobre los hombros. Madres que llevaban un pobre gatillo sobre la cabeza y a menudo un bebé en los brazos, chapoteando en la infame María, para tratar de acercarse a la única puerta. En el interior, el espectáculo era dantesco. Niños aterrados por la oscuridad aullaban de miedo. Mujeres que gritaban, reñían, lloraban. Todo el mundo trataba de subir a las galerías del primer piso porque el agua ya había invadido la planta baja y seguía ascendiendo con rapidez. Pero de pronto cayó un torrente del techo, sumergiendo las galerías. Unos jóvenes consiguieron arrancar la puerta de la terraza para formar un dique. La atmósfera se hizo cada vez más sofocante. Hubo sitiados que se desvanecieron. Debido a la disentería, empezaban a morir bebés. Evacuados de brazo en brazo, los primeros muertos pasaron por encima de las cabezas. Y pronto circuló un rumor. Cientos de chabolas, socavadas por las aguas, estaban desmoronando en todo el Slum.